Los saludamos desde este espacio de opinión y de reflexión de la Universidad del Valle llamado Parche Pro, un programa producido por el canal Univalle TV. Mi nombre es María Camila Cartagena y quiero saludar una vez más a mi compañero Dani Pozo. Feliz de estar aquí contigo, María Camila, de nuevo en el programa, y como ustedes saben, la interacción es fundamental, así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales @canal Univalle TV, en donde Facebook, Instagram y Twitter. Pero Dani, también nos pueden ver a través de las siguientes frecuencias: Señal Abierta, canal 25, UNE, canal 117 y Claro, canal 104. Así que de esta forma damos inicio al programa del día de hoy con el tema El cine como lenguaje universal. Bienvenidos. El día de hoy reflexionaremos sobre ese lenguaje que traspasa fronteras, todas esas imágenes, culturas y voces que se transforman y que nos permiten ser parte de este arte. Así es, María Camila, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar del lenguaje del cine como esa oportunidad de congregar públicos y atravesar culturas que están diametralmente opuestas. Este milagro solamente lo puede hacer, o una de las estéticas que lo logra hacer, es el cine. Claro que sí, tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy, pero antes de presentarlos, quiero invitarlos a que veamos el informe de contexto. Desde la primera aparición del cinematógrafo a finales del siglo XIX, la imagen en movimiento despertó una gran curiosidad para muchas personas. Fue un aliciente que reavivó la imaginación, la creatividad, creó íconos e influyó en los diferentes ámbitos de la sociedad a nivel global. De manera que a través de sus historias no solo se lograba comunicar e informar, también era fuente transmisora de sentimientos, por lo que a lo largo de los años fue considerado como un arte que llegaría a revolucionar, un lenguaje que redefinió la manera de ver la realidad, de reconocer culturas, marcar tendencias, crear estilos de vida, pero sobre todo se volvió un discurso comprensible para todos. Para algunos directores, el cine representa un lenguaje universal, donde lo que prima no es el origen de su producción o el país que representa, sino que el realizador encuentre su propia identidad. Por ello, no existe el cine nacional, existe el cine universal, el cine del mundo. Consideran que, dentro de su lenguaje, la gramática, la sintaxis y la puntuación son la música, las transiciones y los movimientos de cámara. Las imágenes que componen una película se entienden en cualquier idioma, por lo que el efecto del lenguaje cinematográfico nos resulta familiar. La catarsis emocional arrasa sobre las reglas del lenguaje y es ahí donde está la magia del cine. Frank Capra, director de cine ítalo-estadounidense, autor de algunas películas muy populares de los años 1930 y 1940, como los clásicos Qué bello es vivir, Mr. Smith Goes to Washington, entre otras. Siempre afirmó que el cine es uno de los 3 lenguajes universales, junto a la música y la matemática, puesto que tiene la capacidad de arrojarnos dentro de una historia y transmitirnos emociones verdaderas, destruyendo así las barreras del idioma. Con lo anterior, sin ir más lejos, cuando vemos una película extranjera, podemos sentir la escena, aunque esté en inglés u otro idioma. No dejamos de vivir la tensión, la angustia o la euforia que están experimentando los personajes. Cuando algún problema técnico nos deja sin subtítulos ni doblajes y con la sensación de caos, de no entender, seguimos ahí, en la historia. Dichas sensaciones han permitido que el cine siga marcando la forma de hablar y de escribir con huellas más abundantes y profundas de lo que pudiera parecer a simple vista. Hoy, en Parche Pro, el cine como lenguaje universal. Después de este informe de contexto, quiero presentarles a nuestro primer invitado. Él es Cristian Tapan, es actor colombo-mexicano para cine, televisión y teatro.
Él es principalmente reconocido por su participación en telenovelas y series colombianas y mexicanas como Sin Senos No hay Paraíso, El Cartel de los Sapos, La Reina del Sur y Pablo Escobar, El Patrón del Mal. Esta última le permitió a él en el año 2013 obtener el premio India Catalina como mejor actor de reparto en una serie. Él también es conocido por su papel de Kiko Moncada en Narcos y de Gustavo Gaviria en El Señor de los Cielos. Cristian recientemente también ha trabajado en proyectos que se han exhibido en plataformas de streaming como Netflix y Disney Plus. Así que, Cristian, bienvenido a Parche Pro. Hola, gracias por la invitación y porque hablemos de lo que más me gusta hacer. Muy bien. Seguimos con Diego Ramírez aquí en nuestro programa, que es fundador y productor general de GA Films. También ha sido productor de las siguientes películas: Perro come perro, Todos tus muertos, 180 segundos, Ciudad Delirio, Fragmentos de amor, y actualmente es presidente de ASOCINDE, que es la Asociación Colombiana de Productores Independientes de Cine y Audiovisual. También es fundador y presidente de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, entre otras. Y este señor también es ingeniero industrial de la Universidad del Valle. Diego Ramírez, bienvenido a Parche Pro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es absolutamente un placer y un privilegio regresar a cualquier actividad que me convoque a mi universidad. Muy contento. Y una pequeña corrección: la empresa es 64A Films. A veces el 6 se lee como una G, ¿verdad? Okay. 64A. 64, corregido. Nuestro tercer invitado nos acompaña desde Miami, por esa razón sus intervenciones y su entrevista la haremos en inglés, pero contaremos obviamente con subtítulos y traducción a lo largo de toda la entrevista. Así que nuestro tercer panelista es Carlos de Barona. In the 15 years that he has been active within the film industry, he has taken his productions to over 30 countries around the globe. He's now based in Miami, Florida, and he is the founder and director from Chroma House. This is a Miami video production company. Throughout his career, he has produced content for many companies such as NYU, YouTube Originals, Nordstrom, American Heart Association, DavidsBeenHere.com, Lionsgate, Walmart, and many more. So, Carlos, it's a pleasure to meet you, and welcome to Parche Pro. Thank you so much for having me. It's a pleasure. I'm glad I got the invite to come here and learn from you guys and partake in the conversation. Thank you so much. Muy bien, María Camila, y arrancamos con nuestro programa hablando del lenguaje universal en el cine. Y antes de empezar a hablar de ese lenguaje, los lenguajes artísticos han utilizado diferentes códigos en sus distintas expresiones estéticas y artísticas: la danza, el teatro, la música y las artes plásticas. Diego, ¿cuál es el papel que juega la imagen en el lenguaje cinematográfico? Pues yo creo que la imagen, yo no la separaría del sonido, porque tienen que ir en conjunto. Por eso siempre hablamos de lenguaje cinematográfico, es lenguaje audiovisual. Creo que necesitamos los dos elementos allí. Y yo lo defino de una manera un poco simple, y la función de la imagen es atrapar al espectador. Porque lo que busca es que uno en ningún momento, en la hora y media que dura la película, o 2 horas, las pupilas se retiren de la pantalla. Sea una pantalla de un celular o sea la pantalla de un IMAX de metros y metros de cuadrados, pero que siempre esté la imagen fija. Para mí la manera más simple de explicarlo es la herramienta a través de la cual la mente del espectador está capturada, está inmersa en el relato, y no, si está bien hecho, uno no debe perderse un solo fotograma, uno no puede perderse un solo segundo del relato cinematográfico. Entender el lenguaje del séptimo arte, Dani, es muy interesante, pero hay que mencionarlo que en el último año esta industria ha sufrido algunos cambios y unos ajustes que ha tenido que hacer, obviamente, por la actual emergencia sanitaria. Así que, Carlos, the United States is, of course, one of the strongest countries in film production. Actually, we know that you in Miami have some film festivals, but I mean, surely you've been affected by the COVID-19. So what's the current movie scene in Miami and across North America?
Yeah, to be honest, well, now that the lockdown has been happening, we've been getting a lot of people, a lot of filmmakers coming back from California. A lot of the people that originally left Miami for California to go make films, we're starting to see some of them pop back up here. The pandemic did stop the Miami International Film Festival from happening, at least physically, last year, and I think it'll be back this year. I think, you know, Florida is a little more relaxed with the laws when it comes to the lockdown and all that. But, you know, we still aren't where New York or California is as far as Miami is concerned. But I think we'll be getting there for sure. This is becoming a new hub for production, and it's definitely growing. Muy bien, Cristian, estábamos hablando ahora con Diego sobre los aspectos técnicos del lenguaje cinematográfico, pero ahorita hablemos del contexto colombiano. ¿Qué aspectos sociales y culturales han impregnado las producciones colombianas? Bueno, indiscutiblemente siempre se trata de contar las historias a partir de nuestra sociedad, de nuestros personajes, de nuestra cultura, de nuestra música, de nuestro entorno. No siempre tiene que ser un contexto real, eso es lo chévere, que muchas veces abarcamos la ficción a partir de nuestra cultura, de lo que conocemos, de lo que somos, creamos género. Y yo creo que el cine, a partir de toda esta mezcla que tenemos entre la ficción, lo no ficcionado, la cultura, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, siempre va a tener muchas cosas que contar, y por eso podemos llegar a muchísima más gente. Y el cine realmente es la herramienta de internacionalizar nuestras historias y nuestras vidas, nuestros momentos, nuestra música, así sea ficción. Eso es lo bonito. En una historia de ficción podemos tener personajes ficcionados con un marco de música, con un marco de arte, con unas locaciones increíbles que demuestran nuestro país, su sociedad, su cultura. Esa intervención ha sido muy interesante, muy bonita también además, pero recordemos también que el tema de hoy es el cine como lenguaje universal. Así que realmente este puede considerarse un lenguaje que traspasa fronteras. Vamos a una pausa de nuestros patrocinadores y ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Parche Pro, hoy hablando del cine, del séptimo arte. Cristian, usted ha tenido la oportunidad de trabajar en proyectos nacionales, pero también ha compartido con talentos internacionales a través de, por ejemplo, los proyectos que ha realizado para Netflix, el que está realizando ahora para Disney Plus. Desde esa perspectiva, ¿usted considera realmente que el cine es un lenguaje universal? 100%, pero 100%. Eso no lo pondría en duda, y ahora con las plataformas pues uno se pone de curioso y encuentra contenido francés, noruego, danés, alemán. Entonces ahora uno comienza a descubrir cómo narran ellos sus historias, cómo nos cuentan las historias, porque no es lo mismo. Nosotros como latinoamericanos tenemos matices, tenemos más fuerza, tenemos cosas mucho más grandes, más grandilocuentes que contar, y tal vez en otras partes es más pequeño. Sin embargo, uno va entendiendo cómo es la dramaturgia y la narrativa de cada uno de los lugares, y uno las comienza a disfrutar. Yo he sido parte de una internacionalización colombiana ahorita con Lavaperros, que estuvimos en Netflix. Pues obviamente la gente comienza a preguntarse mucho cómo es que contamos esta historia, por qué la contamos, por qué este tipo de personajes, por qué este tipo de humor, porque no se había contado nada así, siempre estaba en el marco del glamour, por ejemplo, del narcotráfico o de los personajes antagónicos, y aquí no, aquí nos deslindamos de eso. Ese es un pequeño ejemplo de cómo sí podemos contar muchas historias, cómo ser internacionales, tanto de aquí para allá como de allá para acá, porque tenemos que disfrutar todo. Entonces comienzan a conocernos a nosotros en algunos proyectos audiovisuales, no necesariamente en cine, sino que estas plataformas han abierto también las series, con un lenguaje cinematográfico que vale, pero estamos descubriendo la narrativa, la dramaturgia y la forma de expresarse de cada región. Eso es muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, van a películas orientales, coreanas y todo eso, y se dan cuenta que son mucho más grandes. Y a veces uno los tacharía y diría, oye, están como sobreactuados, ¿no? No,
es su forma de expresión, es su forma de hacer las cosas. Igual dirán de nosotros los latinoamericanos en algunas películas, en algunas series, oye, están subidos, no son como los europeos que están más abajo. Entonces sí es una herramienta para pasar fronteras, para entender su narrativa, y creo que así sea ficción, nosotros comenzamos a entender cómo se expresan, cómo viven, cómo sienten, cómo ven la vida, el mundo, a partir de sus personajes y de historias. Comenzamos a entender más a la gente. Hoy tú puedes decir tal región del mundo se expresa de tal forma, o ve la vida así, o demuestran o narran sus historias así. Entonces eso es maravilloso hoy, y hoy lo mucho más abierto gracias a la exposición. Sigo diciendo y soy eterno enamorado de ir a pagar mi boleta e ir a un cine, y creo que lo más chévere es estar sentado en una sala de cine con los 16 metros viendo una película. Igual hoy tenemos 1000 formas de estar más cerca al cine del mundo. Entonces creo que hoy lo debemos aprovechar, y eso nos va a generar, además del lenguaje, conocimiento universal de lo que de este medio y de este arte. Muy bien, Diego, en Colombia 36 producciones independientes solamente lograron recaudar más de 5.000 millones de pesos, mientras que Avengers logró 15.000 millones aquí en nuestro país. ¿Por qué las megaproducciones extranjeras, especialmente las de consumo masivo, siguen poniéndose sobre las producciones independientes como La Sirga, como Perro come perro, producciones que hablan de nuestra realidad y podrían generar un puente de comunicación con el espectador colombiano? Pues eso es una realidad comercial que es innegable. Una película como Avengers pues es una franquicia que tiene 300 millones de dólares de promoción a nivel mundial. Y cuando la película llega a las salas en Colombia, pues el espectador lleva esperándola, o por lo menos conociendo de ese proyecto que viene un año y medio, con plata que no han tenido que pagar los distribuidores acá en Colombia necesariamente. Claro que hacen una inversión posterior de promoción, pero viene precedido de grandes estudios, que cada uno de estos estudios, Disney, Warner, Viacom, todos estos son mega hipercorporaciones, que un proyecto de estos pues cuesta 500 millones de dólares en todo su desarrollo, en toda su fabricación y en su promoción. La película vale $1 millón o $2 millones. Entonces 250 veces más pequeño la capacidad de hacer promoción del arma, del brazo comercial en esos proyectos. Es una cuestión muy lógica de mercado. Sin embargo, hemos visto que las películas colombianas, cuando logran llegar al espectador, la gente las recibe bien, la gente las acoge, porque encuentra que se puede identificar más con un personaje como el de Christian Tapan Perro que con un superhéroe de Avengers destruyendo Europa o salvando el norte de Connecticut. Entonces, y pasa, por ejemplo, que con nosotros tuvimos Lavaperos en Netflix, que es una película que tiene un sabor, un color absolutamente local. La película, si ustedes se dieron cuenta, fue top 10 en absolutamente todos los países de Iberoamérica, desde España hasta Chile, desde Paraguay, Guatemala, todos los países de Latinoamérica. La película estuvo en el top 10, en varios estuvo en el top 10, incluyendo, por ejemplo, top 3 en Argentina y en España. Y hablando con la gente de Netflix, nos decían que la película, que va a estar en salas, también les cuento, para agosto vamos a estar en salas en un circuito súper bonito. La película va a llegar a una cantidad de lugares que ninguna película colombiana ha llegado. Hablando con la gente de Netflix y refiriéndome a lo que decía ahorita Cristian, de cómo el lenguaje cinematográfico es un lenguaje entendido por el ser humano sin importar lo que se encuentre en el globo terráqueo. La película funcionó muy bien en Finlandia, por ejemplo. Y uno diría, una película de Cali y en Tuluá, hablado con esa cantidad de modismos, con una cosa muy muy local. En Finlandia funcionó muy bien, en Italia funcionó muy bien, y ellos
general la película ha funcionado bastante bien en todos los territorios que Netflix la tiene, pero los de Netflix me llamaron a decir que estaban muy contentos porque había funcionado muy bien en Iberoamérica. Estaban muy sorprendidos, gratamente sorprendidos, que en Finlandia la película la habían recibido muy, muy bien y que había funcionado. Bueno, esas intervenciones de Cristian y de Diego han sido muy interesantes, Dani, porque en primera instancia Cristian nos hablaba de esa posibilidad que tenemos, por ejemplo, nosotros los colombianos, de consumir cine de otros países, de ver sus culturas, pero también de ver sus tendencias. Y asimismo, pues nos acaba de comentar Diego que uno de nuestros productos nacionales logró llegar, por ejemplo, al exterior, fue un éxito en Finlandia. Entonces, sí vemos que este arte puede traspasar fronteras, pero como te comentaba Dani, también permite identificar cuáles son esas tendencias. Y una de esas tendencias que hemos visto hasta el momento son las biopics, esas películas que nos hablan de la vida de algún artista, generalmente cuando ya fallecido le hacen a manera de homenaje estas producciones. Carlos, there is a current trend, and it is the biopics. You had the opportunity to work in Amy Winehouse's film in 2016. I know this is a documentary, but even so, it tells the life story of an artist. So do you think this is a trend in the industry? Yeah, I think, I think people always want to kind of connect with, people always want stories. And I think that's an easy way to tell a story is through a biopic. You find an interesting character, you almost just have to let the story play out, and I think it's popular maybe because it's easily consumed. People like to watch this type of stuff. If you look on Netflix, the amount of documentaries that are being uploaded daily, there's a lot of them. There's so many stories to tell, right? Each person is an individual story in their own, right? You can tell stories. There's 7 billion people on this planet. Each of them have an interesting story, probably. So I think it's easier to make. Maybe I don't want to discount making a documentary. It's not so easy to do a good one, but it is, a simple way to tell a story. And I think it'll always be popular, for sure. Dani, eso es algo que realmente yo no conocía acerca de las biopics, porque él nos está comentando que una de las razones por las cuales son tan famosas este tipo de películas o de documentales cuando salen es porque nos permiten conectarnos con el artista. Por ejemplo, cuando salió de Freddie Mercury conocimos una historia, lo que había detrás de todo ese suceso, detrás de la banda y demás, y pues otras películas. Así que es muy interesante saber eso. El tema emotivo, que es porque podemos conectar con el artista. Aparece el humano y creo que eso es lo que hace interesante este tipo de clips. Bueno, antes de irnos con nuestra siguiente pregunta, vámonos a un corte y regresamos con mucho más aquí en Parche Pro. Bueno, y regresamos aquí a Parche Pro con nuestro programa El lenguaje universal en el cine, y como lo veníamos hablando, es importante este lenguaje que ha podido hablarle a diferentes culturas, pero como ustedes saben, la opinión de ustedes, los usuarios, es fundamental, así que vamos a ver qué están opinando en nuestro Twitter. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @Álvaro Parsifal. Como bien dijo Bong Joon-ho, una vez superada la delgada línea de los subtítulos, descubrirán películas maravillosas, porque al final el cine es el lenguaje universal. @Fercho tal cual. El cine es un lenguaje universal. Parasite es prueba irrefutable de ello. La cinta surcoreana dirigida por Bong Joon-ho transita entre varios géneros de manera magistral, sin perder credibilidad ni ritmo. @Tato Millán. Creo que el cine es un lenguaje universal, así como directores de Estados Unidos aceptaron la influencia de Fellini, Kurosawa o Bergman, ha pasado al revés, y el cine de Scorsese ha llegado a muchos rincones. @KikaMX_. Vuélvanme a decir que los subtítulos son un problema para transmitir un mensaje. El cine es un lenguaje universal. En Asia hay una cantidad impresionante de películas buenísimas, chinas, coreanas, japonesas, etc. Ojalá desde ahora le den más oportunidad a cine no americano. @Oscar12.
Detrás del cine colombiano hay un gran número de personas que con esfuerzo y dedicación construyen desde este arte. Las imágenes y sonidos hacen parte de la memoria histórica de un país. Multicultural, diverso y en marcha. Es como debe mantenerse a pesar de cualquier obstáculo. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Después de esas opiniones de Twitter, a mí me gustaría comentar el segundo tweet con Cristian, es el de Alejandro Millán, y lo cito: creo que el cine es un lenguaje universal, así como directores de Estados Unidos aceptaron la influencia de Fellini, Kurosawa o Bergman, ha pasado al revés, y el cine de Scorsese ha llegado a muchos rincones. Los nombres que menciona este tuit corresponden a los directores más célebres desde los años 40 hasta el momento, por supuesto. Cristian, ¿cuáles considera usted que han sido esas influencias que ha recibido Colombia de los directores extranjeros? Lo que pasa es que yo tengo una sensación muy grande con el cine colombiano, y Diego no me dejará mentir. Obviamente todas las referencias y muchos directores y muchos fotógrafos y muchas referencias tenemos para el cine colombiano, pero creo que el cine colombiano y en especial el de los últimos 20 años, Diego, creo que también hay una tendencia a una creación muy criolla de nuestro cine, sí, con referentes, con matices, con formas del cine de afuera, pero creo que nosotros hemos tenido una distinción por cine colombiano, igual que su televisión. Nosotros vinimos a ser internacionales con la televisión a partir de una novela, a partir de un par de novelas colombianas, no copiando lo otro. Entonces yo creería que hoy tenemos referentes como muchas mezclas, por ejemplo, Carlos Moreno para mí es una gran referencia, y Carlos Moreno creo que la particularidad de cómo él cuenta las cosas se parece, o no diría se parece, creería yo que tiene su estilo inspirado no en un director, no en una forma, tiene su estilo inspirado en varias formas, porque creo que al final lo que nos ha hecho, además de auténticos en nuestra narrativa, en nuestra forma de contar las cosas, en lo que decía hace un rato, de mezclar un poco la cultura, la música, las regiones, las locaciones con nuestros actores y con esos cuentos, creo que es la mezcla de varias referencias y no de unos cuantos. Creo que la gente que ha acompañado nuestro cine en los últimos años toma como referencia el cine mundial, sin demeritar, y lo vuelve propio y lo narra de esa forma, desde su fotografía, desde su dirección, desde su narrativa, desde sus libretos. Vuelvo y entro al ejemplo de Lavaperros, porque pues obviamente es una película hecha en el Valle, es una película que tiene raíces en el Valle, con el productor Diego. Fíjense que ahí está la forma perfecta de describir que tenemos muchas cosas que nos impregnaron para hacer Lavaperros. Lavaperros es una película de género. Lavaperros tiene un humor negro que podría inspirarse en muchas referencias que ustedes pueden tener. Lavaperros visualmente, a mí me parece que es una joya cinematográfica. Lo digo y lo presumo porque es una película que tiene todos esos ingredientes, y toda su narrativa y su forma y su descripción es de muchas referencias. Hoy creo que el cine de Colombia y el que estamos haciendo en los últimos años, sus referencias es muy grande, pero al mismo tiempo tiene una identidad muy criolla que lo vuelve único y especial. Bien, Cristian, y aquí seguimos con nuestros usuarios en Twitter. Ahora vamos a ver qué opina Oscar Arias respecto a nuestro tema. Y él dice lo siguiente: detrás del cine colombiano hay un gran número de personas que con esfuerzo, dedicación construyen desde este arte. Las imágenes y sonidos hacen parte de una memoria histórica de un país. Multicultural, diverso y en marcha es como debe mantenerse a pesar de cualquier obstáculo. Diego, la austeridad no solamente ha sido parte de la estética de las producciones nacionales, sino que en ocasiones ha también permeado la producción. ¿Con qué estímulos cuentan en estos momentos los realizadores nacionales para sus producciones? Pues yo diría que yo no partiría de la premisa que hay una austeridad, porque yo siempre, cuando hacemos los proyectos y hablo con directores y con directores de departamento, como directores de fotografía y directores de arte,
siempre digo que la creatividad nace de las restricciones, que es un principio casi que desde la ingeniería industrial, y uno puede tener mucha plata o poca plata en una película y no puede verse pobre, porque si se ve pobre es pobreza de lenguaje audiovisual, es pobreza de narrativa y no pobreza del presupuesto. Esa es como una premisa para todos los que están escuchando aquí. Nunca piensen que tienen... Yo siempre digo que el problema nunca es de presupuesto, el problema es de ideas y de narrativa. ¿Qué estímulos hay en este momento? Hay 2 leyes en Colombia sobre las cuales se fundamenta el quehacer audiovisual. La primera es la Ley 814 del 2003, que tiene 2 cosas importantes. Uno es la creación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico a partir de un sistema de aportes parafiscales. En cada una de las boletas que cada uno compra cuando sale de cine, un pequeño porcentaje va a ese fondo parafiscal, y también de los exhibidores, de los distribuidores y también de los productores aportamos todos a ese fondo. No es plata que venga del presupuesto nacional, es plata que viene de la misma industria, y toda cae en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y de allí aplicamos a unos premios por concurso para las diferentes etapas de un proyecto cinematográfico, para desarrollo, para la producción, para la postproducción, para la promoción y distribución del proyecto, en un sistema que valga notar que funciona muy transparentemente, muy prístino en nuestro país, que ya sabemos cómo de verdad eso se ha mantenido alejado de prácticas extrañas. La Ley 814 del 2003 también permite la llegada de capital de inversión privada a los proyectos cinematográficos a través de ofrecer un incentivo tributario a las personas, las empresas que participan como inversionistas donantes en proyectos de cine que hayan sido previamente autorizados por el Ministerio de Cultura. Pueden acceder a unos incentivos tributarios sin importar qué clase de empresa es. Puede ser de cualquier sector de la economía, lo importante es que sea una empresa colombiana, y estos beneficios a través de invertir o donar un proyecto cinematográfico. El otro mecanismo es la Ley 1556 del 2012, que es una ley que lo que busca es atraer el rodaje de proyectos internacionales de todo el espectro del audiovisual, desde cine, televisión, videojuegos, video, a Colombia, a través de ofrecerles una solución del dinero que ellos han invertido acá en nuestro país. Por eso es que ahorita estamos viendo que está Netflix, que está Amazon, que están Disney, que están todos estos megacorporaciones audiovisuales internacionales generando empleo en Colombia, generando dinámica económica, y que cada vez más, y esto es muy importante, cada vez más vienen con menos personas, están buscando más propiedad intelectual, o sea, historias desarrolladas y creadas en Colombia para que las dirijan colombianos y cuenten colombianos, porque cada vez más Colombia es un mercado interesante y cada vez más las cosas que hacemos acá son interesantes para otros mercados. Pues están esas dos palancas fundamentales a través de las cuales pues, nos podemos apoyar para generar proyectos no solamente de cine, sino en general audiovisuales. Bueno, hace un momento Cristian nos hablaba de 2 cosas. Número 1, nos mencionó a Carlos Moreno y les voy a compartir un dato. Carlos Moreno fue el director de Perro Come Perro, de La historia de un gol y de Todos tus muertos. Las 3, Dani, han sido películas que ha producido Diego Ramírez, quien tenemos el placer de tener hoy acá con nosotros en Parche Pro. Y segundo, nos hablaba de cómo vemos nosotros el cine extranjero y también que si hemos o no recibido influencias del exterior. Pero ¿cómo ven desde el extranjero el cine que hemos producido aquí en Colombia? Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos. Estamos de regreso aquí en Parche Pro con el cine como lenguaje universal, ya en nuestro bloque final, y hace un momento queríamos discutir, Dani, de cómo nos ven desde el exterior a nosotros aquí en Colombia, y para eso quiero hacerle la pregunta a Carlos. In the last few years we've been able to enjoy
films from many other countries. We are talking about Spanish, Asian, Latin American movies, of course. So what do you like the most about our own movies, Colombian movies, or the movies from the countries whose language is different from yours? I think, well, the best thing you can get from it is different perspective, right? There's so many different ways people live in this world, and you know, it's nice to see all these different perspectives, right? We're not in a bubble. The United States isn't by themselves, so I think so many people can learn so much by looking outside of their bubble and finding these films. I think someone mentioned Parasite by Bong Joon-ho. That was obviously a big one that won many awards and was very popular. I think we need more films like that, whether they're Asian or Colombian or anything. Just well-made movies that can kind of crack that bubble for people. You know, make them realize that, you know, there's way more out there. Imagine, you know, people aren't only making movies in America. There's so many more films to be found, and I think it's giving chances to these films too. I think we owe it to not only ourselves. We owe it to ourselves in order to learn more and really see outside of, again, our bubble, but to find these films and to allow them to be shown, you know, in the United States, make it easier, more accessible. We need accessibility for these types of films. Maybe programs to help bring them over, or, you know, to help promote them. But there's a lot out there, and it's a shame that none of it gets the light that it should have. There's a lot of good work out there, especially nowadays. You know, imagine the kids who are growing up right now with the camera in their hand all the time. They're probably going to be making amazing content. I think the films will change. The style maybe changes over time. That's natural, but you know, I look forward to what's coming in the future from all over the world. Esa perspectiva, Dani, ha sido muy interesante porque él nos habla, nuevamente podemos rectificar y evidenciar que el cine traspasa fronteras, obviamente, y él nos habla que para él es una oportunidad de romper esa burbuja, de conocer otras realidades, y también para nosotros como Colombia también. Nuestra realidad no es la única realidad que existe, o sea, hay realidades de muchos otros países, muchas otras perspectivas, y esto lo podemos ver precisamente gracias a las facilidades que hoy tenemos de conocer otras películas. Muy bien, María Camila, y hablando de eso precisamente, Diego en el bloque anterior nos hablaba cómo una producción vallecaucana logra trascender y tener eco en Europa por ese lenguaje universal, esa condición humana que independientemente del contexto donde tú vivas o participes, llega y te toca en el corazón. Diego, a mí me gustaría saber desde tu perspectiva si el cine y las producciones, sean nacionales o extranjeras, deben tener algún tipo de responsabilidad social o simplemente debe ser el mero placer estético del arte por el arte. Esa es una pregunta muy buena. Yo creo, mi respuesta va a ser totalmente subjetiva. Y es que yo creo que sí. Yo creo que aunque el cine se haga con una intención de entretener, yo creo que sí tiene que asumir una responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? La responsabilidad que los productores, los autores, y entendiendo los autores a todo el equipo de guionistas, director, productor, actores y todo el equipo, asuman que es su responsabilidad con su entorno. Nosotros, voy a colocar un ejemplo, nosotros hicimos una película que es una comédica que cuenta la historia de dos personas que no están buscando enamorarse, pero que la fuerza del baile y de la música finalmente los conducen a estar unidos. Y a pesar de que nosotros diseñamos la película como un producto que tenía una intención muy clara, muy definida, muy clara, sí pensamos que la película debía asumir una responsabilidad social, y por eso, por ejemplo, en la película nos pareció muy importante resaltar todo el trabajo de las escuelas de baile al interior de los barrios como herramienta de transformación social. Y eso no hacía que la película fuera menos entretenida, y eso no hacía que la película llegara a menos personas, y eso no hacía que la gente dijera, aquí viene esta escena donde es aburridora, ya quiero verlos bailando otra vez y enamorados. No, era dentro de lo entretenido que debía ser. Nos parecía que sí, eso era importante.
Yo no siento que esa pregunta tenga respuestas objetivas. Hay gente que va a decir, no, esto es un producto netamente de entretenimiento y no tiene ninguna responsabilidad de eso, pero nosotros, o sea, yo como productor y la empresa, asumimos que cada proyecto tiene que asumir una responsabilidad. Bueno, Dani, hay que decirlo, y es que lamentablemente en estos momentos el gremio de los actores se ha como desdibujado un poco, y voy a explicar a qué me refiero. Cristian, nosotros conocemos claramente su amplia trayectoria y su formación actoral, tanto en México como aquí en Colombia, pero lamentablemente muchos actores en estos momentos no cuentan con esa formación ni con esa experiencia. Digamos que hay muchos que han confundido el concepto de actuar con el de figurar, y es por esto que ahora vemos a personajes de las redes sociales o de las portadas de la revista que de un momento a otro han saltado a la pantalla del cine. ¿Qué reto representa esta situación para los actores y actrices en nuestro país? Mira, yo no creo que sea ponerlo como un reto para los actores o actrices de este país cuando estamos hablando de actores y actrices, ¿no? Creo que nosotros ahorita no podemos catalogar que tenemos que ponernos como reto solventar o pasar por este momento que está pasando al llamar a otro tipo de figuras o personajes del ámbito mediático para tener trabajo, para hacer teatro, para hacer cine, o para hacer series, o para hacer novelas. No, yo creo que hoy eso tiene y va a caer un poco por su peso, y yo lo siento que está pasando ya. Siento que sí hay series y películas, en especial series, no tanto películas, o nuevas novelas, porque ha vuelto un poco el género, que están eligiendo o están pidiendo a esta gente. Pero creo que por su propio peso está cayendo eso un poco, y están volviendo a buscar series con actores, series con contenido, series con un libreto, un guión, o películas con un libreto y un guión donde necesiten actores. Y está pasando. Si ustedes se ponen a ver, hubo un momento en que salían una cantidad de cosas juveniles, una cantidad de cosas con influencers, con youtubers, con esto. ¿Y qué está pasando? Que estamos volviendo a historias donde nos necesitan a todo. Lo que quiero decir con esto es que hoy un actor o una actriz no se tiene que preocupar por eso, o decir, ay, ahora el reto que tengo que hacer es esto para poder. No. Esto es un medio que siempre nos ha necesitado para contar historias. Por eso somos actores. Y los actores, estoy seguro que no vamos a desaparecer. Quiero decir, no habrá una serie por completo donde no necesiten de un actor para contar bien sus historias. Entonces, creo que esto es un momento coyuntural que va a pasar, un momento que va a haber 2, 3 por este lado, pero nos necesitan. Vean, el contenido otra vez de Netflix y de las plataformas está volviendo a necesitarnos a nosotros, y mucho. Vean película por película, vean serie por serie, y vean también las películas que se están haciendo para volver a salir. Sí fue un fenómeno, pero creo que los actores hoy tienen es que demostrar su trabajo para que son buenos, cómo lo saben hacer y cómo lo saben hacer. María Camila, los actores, ahorita que habla Cristian, son tan potentes que ahorita hay uno presentando el programa de opinión juvenil de Univalle. Por ejemplo, Dani es actor, lo tenemos acá con nosotros. Súper, Dani, súper. Bueno, tenemos a Diego Ramírez. Él tiene un emprendimiento en la industria del cine que tiene sede en Cali y en Bogotá, pero también tenemos a un emprendedor desde Miami que tiene su propia compañía de cine. Carlos, you own a film company in Colombia, and it's called Chroma House. What is it like to be the head of a company like this in the USA? Is this industry profitable in Miami? Yeah, I definitely think now more than ever. Content creation is profitable. Any type of content, whether you're making a short film, feature film, or just commercial work. Now is the day that we live in. This is the age that we live in, that everyone has a screen in their pocket. And this is only, I think, going to multiply and become more and more of a thing that I don't think there's enough creators out there to support the demand for content over the next, let's say, 10, 20 years. There's maybe not enough creators at the moment. The fact that we all have a screen in our pocket is only going to intensify as soon as
You know, everyone's wearing Google glasses or some sort of, you know, alternate augmented reality type of wearables, and that's gonna happen. So, you know, the need for content, I think we're at a peak right now. We're not at a peak. We haven't even reached the peak. We're still at the base of this mountain that we're gonna climb. So it's very interesting being in the middle of all this. I remember when I started, I'm 34 years old, so but at this point I've been doing it for about 15 years. And when I started, you know, everything was moving into digital. But as soon as like YouTube came out, I felt that maybe it was the top, and that's it. You know, I didn't see it, but now that I really understand the potential of, you know, the future and how the future looks with all these screens that are just going to be everywhere, we're going to be, you know, stuck to screens. You know, it's just, we're not even close to being done. There's a big future ahead of us, and I can't wait to be part of it. Bueno, hemos llegado al final ya de este programa. Yo estoy muy contenta porque el día de hoy con nuestros invitados hemos podido entender esta industria del cine desde diferentes perspectivas, pero también desde diferentes oficios. Siempre vamos a necesitar, como lo decía Cristian, a los actores con formación y experiencia para poder comunicar lo que queremos transmitir a través de esta industria, y que si es rentable, como nos lo decía hace un momento Carlos, claro que sí. Estamos en una época, Dani, donde precisamente, como lo decía él, cada uno tiene una pantalla en su bolsillo, así que si es rentable, hay que apostarle al cine, por supuesto, y como lo vimos también en el informe de contexto, no se trata de cine nacional o internacional, se trata de un lenguaje universal. Y la responsabilidad social, María Camila, fundamental entender de que cada cineasta, cada artista, siempre vamos a tener que responder a nuestro contexto y nos merecemos a él. Así que muchísimas gracias a nuestros invitados, a Cristian, a Carlos y a Diego por hacer parte de nuestro programa Parche Pro. Gracias. A ustedes, muchas gracias, chicos. Carlos, it's been a pleasure to talk to you, so thank you for your time today. Thank you guys, thank you so much. Enjoyed it. So, bueno, los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que nos van a encontrar como @canal Univalle TV. Nosotros hemos llegado ya al final de nuestro programa, pero los invitamos a que se conecten en una semana con más temas de interés, así que nos vemos la próxima. Vemos, chao.